nos vamos con más información hasta la ciudad de Cochabamba. Tenemos el privilegio de conversar con un reconocido fotógrafo que lleva trabajando en varios proyectos desde hace algún tiempo y lo hace también partiendo de ciertos preceptos que tienen que ver con la propia identidad boliviana, con la identidad cultural que sin duda alguna nos diferencia o nos puede también acercar a otros pueblos, y en esa medida pues para ello lo hemos llamado, lo hemos invitado al programa para conocer detalles de esta propuesta. Quiero dar las gracias y la bienvenida, las buenas tardes a nuestro querido invitado. Gracias, River, por estar presente allí desde el estudio de la ciudad de Cochabamba. Bienvenido y buenas tardes. Hola, Saraí, qué gusto saludarte y bueno, en esta ocasión para charlar contigo acerca de lo que hago y de lo que me gusta hacer. Así es, River. Quiero comenzar preguntándote sobre temas que tienen que ver con el ámbito de la reflexión, ¿no? Y me parece interesante que desde la posición, desde el artista, desde sea fotógrafo, sea músico, sea, digamos, investigador, también podamos preguntarnos eso para luego también conocer o entender cuál es la propuesta desde las obras mismas. Cuando hablamos del otro, para River, ¿quién es el otro? ¿Cómo nos podemos acercar al otro desde el ámbito plenamente artístico? Ya, qué buena pregunta. De hecho, la reflexión tiene todo que ver con mi trabajo. No me acerco y no comienzo a trabajar en un proyecto artístico o en alguna obra sin reflexionar antes. Y bueno, el proceso de reflexión creo para mí que ya es un proceso de creación, porque cuando nos ponemos a imaginar cosas o a pensar, o a investigar, incluso en ese proceso ya estamos como imaginando. Y imaginar ya es crear para mí. ¿Quién es el otro? Es una muy buena pregunta. A ver. Creo que el otro es como algo que complementa a mí mismo. El otro, de alguna manera puedo decir, soy yo mismo. Hay un término bien interesante que es el de alteridad, y que tiene todo que ver con mi trabajo. Yo con mis imágenes trato de mirarme a mí mismo en ellas. Hay algo que siempre digo y es, la patria es solo un puñado de imágenes de pertenencia, porque básicamente yo trato de pertenecer a mis imágenes y no que ellas me pertenezcan a mí. No sé si me explico, si quieres puedes preguntarme un poco más y ahondamos en esto, pero... Está perfecto, River, no te preocupes. Me interesaba empezar por esta reflexión así plenamente teórica, sin decir de dónde vienes ni qué eres, porque a veces lo que somos nos identifica más que lo que hacemos, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Deberían las obras hablar por ellas mismas. Claro. No directamente juzgarnos por lo que decimos o por lo que somos. Y ahora sí hago directamente relación con algunos de los proyectos que has presentado y con el último para el que específicamente te llamábamos, y donde el otro está muy presente desde una cierta forma de analizarlo, ¿no? Decías finalmente, bueno, yo también soy el otro. Claro, es que depende quién se está preguntando y quién está viendo al otro, quién es el otro para quién. Y en esa medida se convierte en una pregunta realmente de doble vía, ¿no? De doble sentido. Y es por ello que las respuestas son más preguntas que las propias respuestas. Guaraguar Guagua tiene que ver también con esta posibilidad de explorar cierta identidad cultural, cierta identidad boliviana desde donde tú propiamente la entiendes, desde tus propias vivencias y desde la experiencia que has tenido. Contabas en una entrevista que luego de haberte ido a vivir fuera de Bolivia, lograbas en cierta medida entender qué es lo boliviano para ti, de dónde viene lo boliviano y cómo también acercarte a estas raíces que a veces se invisibilizan, no solo por un tema de globalización, sino porque en cierto sentido nos han acostumbrado o nos han dicho en muchas ocasiones históricamente que nuestras raíces no son las mejores porque no tienen que ver o porque no se parecen o porque no son iguales a las de Europa. ¿Cómo te relacionas directamente con este tipo de significado y cómo haces también la relación con el tema del ocheje propuesto por Silvia Rivera y con lo cual trabajas también en este proyecto? Bueno, cuánta info. Pues nada, a ver, voy a tratar de tirar desde el principio hasta el final. A ver, yo, o sea, con mi trabajo en específico, yo no trato de definir Bolivia, porque estoy tan convencido de que Bolivia es un conjunto y una pluralidad de códigos. Y de hecho, con lo que partí un poco esta entrevista, esta frase que repito tanto, que es: la imagen es solo un puñado de imágenes de pertenencia. Más o menos, ¿qué significa? Para mí significa que, o sea, tan llano como esto: la patria
es lo que nos imaginamos de la patria. Porque efectivamente, Saraí, si yo te pregunto a ti, ¿para qué es Bolivia? Tú me vas a responder una cantidad de cosas tal vez diferentes a las mías. Y esas preguntas son las que me hago viviendo en el extranjero. Hace unos 3 años yo me encontraba viviendo fuera de Bolivia y bueno, leyendo esta novela universal que es El Principito, que está representada con cánones occidentales, ¿no? O sea, como europeos, claro, es una novela francesa, así que las representaciones que estaban dentro del libro respondían a ese contexto. Un niño caucásico, o sea, un niño rubio, los personajes todos blancos, códigos como desde lo occidental. Así que en ese momento me pregunto qué significaría generar y crear y también imaginar un universo al que yo pertenezca. Así que este proyecto y mi trabajo en general no trata de definir Bolivia, sino como trata de generar un espacio imaginario, mágico, fantástico, al que personas como yo, jóvenes bolivianos, que son el producto de una yuxtaposición cultural, que eso Silvia Rivera Cusicanqui lo recalca con este término chegue, se puedan pertenecer. Así que nada, estoy como generando un nuevo universo posible, un nuevo universo fantástico posible, un universo en el que convergen códigos occidentales, códigos globales, voy a decir, también códigos muy específicos, a veces herméticos para afuera, ¿no? Así que, pues nada, eso es Guaraguarguagua, este último proyecto que significa hijo de las estrellas en Aymara. Es como un nuevo espacio en el que yo quiero situarme. Hay algo que siempre cuento también, y es que en algún momento de mi juventud, voy a decir, aunque siga siendo joven, me encuentro googleando la palabra Bolivia y luego clico en imágenes y veo lo que Google, lo que la persona de afuera y también la de adentro piensa que es Bolivia, ¿no? Como la iconografía de Bolivia, ¿qué es eso? Y me encuentro con un montón de códigos, ¿no? Como ser aguayos, personas de pollera. Claro, con un montón de referentes, personalidades políticas. Claro, perdón que te interrumpa, River, con un montón de referentes decías que evidentemente hacen relación a una cierta Bolivia que es mirada y que es vista desde afuera. Sin embargo, tomando en cuenta todo ello, claro, lo que me estás contando y que tiene mucha relación con esa necesidad que tenemos todos de un poco investigarnos y de cuestionarnos qué tipo de cheje soy, porque a mí la palabra yuxtaposición como que me da cosa utilizar, porque la yuxtaposición no necesariamente está refiriéndose a una mezcla o a una fusión en otro sentido. Se está refiriendo al posicionamiento de dos culturas que están una al lado de otra y que no sé en qué momento de la yuxtaposición se mezclan o se juntan. Y nosotros como mestizos somos parte de ese mestizaje bien abigarrado en el que estamos mezclándonos, en el que una cultura no está cambiando a la otra, pero está presente ahí, está conviviendo con ella. Y por eso es que cuando se lee a la Silvia Rivera Cusicanqui que hay que hacerlo con mucho tino y con mucho espacio para reflexionar. Sin embargo, creo que la fotografía es un punto de partida artístico realmente difícil y bien retador para hablar sobre identidad. ¿Cuáles son aquellos elementos que podrías resaltar que tú utilizas como artista, como fotógrafo específicamente, para poder, digamos, visibilizar, para poder materializar todos estos conceptos de los cuales estamos hablando? Veíamos tus fotografías, entonces sería como que interesante darle cierta guía al público, no digo explicarles porque eso ya sería faltarle respeto a la obra, pero sí darle como cierta guía al público de cuáles son esos elementos que tú desde la posición del artista utilizas, recoges, llamas o llevas específicamente de un espacio a otro para reflexionar sobre este tema. ¿Qué es lo que te interesa hacer y cuáles son esos elementos que utilizas? Ok. Buenas preguntas. A ver, tal vez solo para aclarar un poquito de dónde venía.
tal vez no me dejé entender, somos un producto de una yuxtaposición cultural. Al rescatar, Silvia, este término chegue, hace referencia a dos hilos yuxtapuestos que generan un tercer color. Y no solo como el resultado, sino el proceso. Así que me interesa reflexionar eso, como el proceso de hacer gris, porque chegue significa gris, ¿no? Bueno, ¿qué elementos uso? Bueno, me interesa, en principio, yo soy descendiente de la cultura aymara, y pues nada, uso muchos elementos, vamos a decir occidentales de Bolivia, o sea, como elementos populares y códigos populares que tienen que ver más con la cultura quechua, con la cultura aymara. Sí he tenido proyectos en el otro lado del país, en el oriente, en el que he podido ahondar también como en estos códigos populares, orientales. Y mi intención es eso, o sea, como que mi imagen sea un lugar en el que convergen estos códigos populares, en este caso de mi última obra, de Guaraguarguagua, códigos populares andinos, materiales y también inmateriales. Eso es bien interesante de pensar, cómo reflejamos algo invisible en una fotografía. Tendría que hablar de cada fotografía, pero no sé si tienes una fotografía ahí, tal vez, o sea, como podemos hablar no te de preocupes, esa. no te preocupes, si River. La Virgen Cerro, tengo una fotografía de una mujer. No te preocupes, está claro. Está claro lo que nos cuentas, Vale. No te preocupes. Ok. Claro, la idea de tomar estos elementos que vienen de la cultura popular, que también es otro término que nos lleva a un espacio súper amplio, porque suele confundirse a veces lo popular con lo andino o lo popular con lo masivo, y en muchos casos nos damos cuenta que no necesariamente tienen que entenderse como sinónimos. Sí, algunos elementos que están en un espacio pueden ser llamados o pueden ser utilizados en el otro. Me llama muchísimo la atención tu proyecto porque hablamos de una obra extranjera que suele ser reinterpretada, que suele ser revista, ¿no?, a través de los ojos de un fotógrafo que además está en el camino de un poco investigar y cuestionarse su propia identidad, y que lo presenta de esa forma, también utilizando a otro principito, utilizando otros espacios específicos y también haciendo referencia a ciertos digamos, elementos, contextos que nos identifica como bolivianos, y eso me parece muy interesante, el hecho de que puedas recontextualizar, reinterpretar, reanalizar obras que están pensadas para otro contexto y que también, pues, en sí mismas se convierten en una contraposición a nuestra cultura en la medida en la que hablamos de un espacio europeo y que es reinterpretado luego desde un espacio andino. En fin, hay muchísimo por donde cortar para tu obra y es por eso que me parece muy interesante. Quisiera conocer así en tono de chisme en qué estás trabajando, por dónde vas a ir a partir de ahora después de haber presentado esta obra y de haber tenido todo un recorrido también de preselección, de selección en otros espacios fotográficos. Bueno, pues actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Mita, haciendo referencia a la mita minera, que tiene que ver mucho con la minería y con este puente que se generó en el nuevo mundo con el viejo mundo. Hay algo que dicen en las escuelas primarias, que seguro a todos les va a sonar, que es que con todo el mineral que sacaron del Cerro Rico de Potosí, se podría construir un puente de aquí a España. Y que con todos los huesos de la gente que murió, se podría construir un puente de ida y vuelta. Y si te das cuenta, esta es una imagen fantástica, es una imagen que apela a la fantasía, porque no existió este puente, bueno, estos dos puentes. Pero a veces lo imaginario, o sea, lo fantástico, la ficción, es la única manera de hablar a cabalidad, voy a decir, de la realidad. Así que mi proyecto plantea crear dos puentes imaginarios, dos puentes fantásticos del viejo mundo al nuevo mundo. Este proyecto, Guaraguarguagua, me hizo ganar una beca en España, así que nada, el proyecto está compuesto de dos partes, una en Bolivia y otra en España, y las imágenes como van a dialogar entre ellas. Recién lo estoy conceptualizando y buscando
financiación y fondos, lo que hace falta para llevarlo a cabo. Qué bien. Buena noticia la que nos das. Solo dejo una pregunta en la mesa para si quieres, que la charlemos luego fuera del programa porque ya se me acaba el tiempo. Cuando construyas este puente ficticio, este puente imaginario, me dices entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿cuál es el viejo y cuál es el nuevo? Es una pregunta que todavía nos sigue rondando por ahí. ¿Nosotros somos el nuevo o somos el viejo? En fin, te la dejo para molestarte con tu proyecto. Muchas gracias, River. Te agradezco muchísimo la entrevista. Te agradezco muchísimo y muy buena suerte pues con el proyecto. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo y pues nada, yo para servirte. Hasta la próxima, muchas gracias. Para aquellas personas que quieran conocer de cerca el trabajo de River Clauri, cómo también acercarse a este nuevo proyecto que lo está pues gestionando en este instante, les remito directamente a las redes sociales, a su página de Facebook, para que allí ya pueda pues enterarse directamente, pero acá hemos mostrado algunas de las fotografías del proyecto. Usted ya sabe que la televisión propone tiempos cortos, así es que no logramos abarcar todo, pero sí al menos una puntada para también conocer y visibilizar el trabajo que viene realizando. Si usted tiene un proyecto y quiere